decir en las próximas horas si los serenos deben portar armamento no letal. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Gracias Ricardo, por ¿qué tal? estar con Bienvenido, muchas nosotros. gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Claro que sí. Bueno, esto Bueno, es una sí, propuesta del Congreso en principio, ¿no? Y el gobierno tiene que decidir si la acepta o la rechaza, o sea, si la va a publicar o no. A mí me da la impresión por las expresiones del ministro del Interior que la va a aceptar, que va a aceptar de plano la propuesta, ¿no? Eh, para mí es una propuesta que es un riesgo, sin lugar a dudas. Creo que responde más a la necesidad del Congreso de ganarse un poco de indulgencias. mm, La popularidad del Congreso está como está, todo el mundo ya la conoce, y piensa que respondiendo, dotándole a los serenos de un armamento menos letal, con eso puede sintonizar con las exigencias de la población. Y eso también lo está, obviamente, viviendo el Ejecutivo, y tiene su ministro de Interior que ha estado también expresando hoy día en la mañana, en reunión ante serenos, que está totalmente de acuerdo con las armas no letales, para mí menos letales, más que no letales, con respecto al uso por parte de los serenos. Yo tengo una opinión contraria, podemos conversar sobre eso ahora. sí, 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 por favor. O sea, de hecho, esta primera diferenciación que tú haces me parece relevante. Ya solamente la expresión o la denominación armas no letales no se correspondería con la realidad. Tú dices que son No, menos letales, porque efectivamente las que hoy se usan también tienen un grado de letalidad, lo hemos visto en las manifestaciones de hace poco. sí, por ejemplo, el Congreso ha solicitado 4, porque a mi modo de Mm, ver 2 no corresponden a armamento de ningún tipo, ¿no? Una son el chaleco antibalas y la otra son las esposas, ¿no? Para detener, función que no tienen los serenos, por cierto, ¿no? Entonces, las otras dos, la letalidad depende de cómo se use. O sea, el bastón tonfa no está autorizado por la policía, por ejemplo, porque es un bastón rígido, fue descartado. El bastón que usa el palo, digamos, la porra que usa la Policía Nacional es flexible, justamente para evitar algún tipo de daño letal. ujú, ujú. El bastón tonfa que está en la norma es un bastón que se origina además en Japón, lo usaban para mover molinos, rígido y tiene es una estructura de un palo largo y un palo corto para agarrar, que sirve como elemento de defensa, pero también como elemento de ataque. Y dependiendo de dónde golpees con ese bastón, golpeas acá y es letal. Golpeas aquí en el Mm, esternón y es letal. Golpeas en acá y acá es letal. Entonces, por eso es que la propia policía no usa un bastón tonfa rígido, sino uno flexible, que duele mucho, por cierto, pero no, la letalidad disminuye muchísimo. ujú. Con respecto al gas pimienta, también su letalidad es prácticamente mínima y sí correspondería un poco de armamento menos letal. Eh, no he leído de letalidad con gas pimienta, pero sí de efectos duraderos con respecto a daños en la retina, ¿no? O daños oculares. Bueno, sea como fuere, es en realidad la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿el serenajo se diseñó para eso? La Claro, respuesta claro. La respuesta, hay una ley, tiene que modificarse la ley del serenazgo, y la ley te dice claramente que es preventivo, que acompaña a la policía, que eventualmente la acompaña, y que su función es apoyar a la ciudadanía y hacer prevención de la inseguridad. Entonces, lo que debiera tener esta norma es, en lugar de gas pimienta o bastón tonfa, es una radio, un sistema de comunicaciones, un sistema de respuesta rápida, un sistema de distribución de la policía en las zonas más importantes, y de tal forma que se puede llegar con ambulancias también distribuidas en los distritos, ¿no? Eso es uno, ¿no? O sea, que hay un problema de diseño, está mal diseñada. Y también se trata de proteger la misma vida de los serenos, de que no vuelva a ocurrir un crimen como el de Luis Manrique, del Surco. Sí, porque entonces la narrativa que están empleando los alcaldes, a mi ver muy populista, y el ministro de Interior tremendamente populista también, es como que la propia policía, el propio ministro se esconda detrás del sereno, Mm. porque no está asumiendo una autocrítica de lo que está pasando con Total. respecto a la policía, que es desprestigiada, con todos los problemas que tiene, que con el escaso patrullaje que hace, con sus mermas, con sus dificultades tecnológicas, con su desactualización absoluta a nivel de vehículos. Entonces tiene una serie de deficiencias que están registradas por la Contraloría, registradas por varios organismos del Estado. El propio ministro lo sabe. ¿No? Mm, Hay un plan de modernización porque se asume que no está modernizada, que está desactualizada, cuando ese debiera ser el eje de las expresiones del ministro.
Y además porque no está cuidando lo que se viene detrás. Es decir, si detrás de este armamento menos letal viene próximamente la propuesta del propio López Aliaga, no Que solamente salgan los militares. la previa, es decir, él apunta a una policía distrital, ¿no? Entonces ahí sí estamos ya realmente complicados, ¿no? Ahora, Pero ahora ya está un Ricardo, paso más adelante, ya está pidiendo policía, militares en las calles, el alcalde de Lima. Sí, yo lo sé, lo he escuchado en su momento. Sí. Es absurdo, ¿no? O sea, ya lo veo correteando a la gente que roba un celular con un tanque. O sea, por Dios. además de un día, pasa de un día de las macetas a los tanques. No se suponía que porque siendo absurda, por lo menos era inofensiva la propuesta de poner macetas para disuadir a los delincuentes. Ahora pide tanques. Yo te quería hacer una pregunta, Ricardo. Tú decías hace un ratito que no tenías dudas o que crees que finalmente se va a aprobar. Es decir, que es muy probable que al menos en Lima Metropolitana los serenos próximamente porten estas armas. Y ahí la pregunta es, ¿qué nos garantizan los ciudadanos que los serenos tienen el entrenamiento para hacerlo? Hemos visto cómo la propia policía no tiene el entrenamiento para poder enfrentarse a manifestaciones, digamos, de gran volumen. ¿Los serenos sí podrían hacerlo? ¿Qué va a ocurrir cuando un sereno no entrenado tenga un armamento de estas características? Bueno, usando las palabras de López Aliaga, ahí vamos a tener el desmadre. Realmente ahí se va a producir el desmadre, que es lo que él dijo López Aliaga. Dice que hay un desmadre de la inseguridad en Lima y piensa que con este tipo de reacción va a resolverlo, y eso es una mentira. Eso es falso, eso va a ser un boomerang, eso le va a rebotar, va a generar más desconfianza, va a generar más frustración en la ciudadanía, porque nos están engañando en la práctica. Esto no va a resolver el problema de inseguridad. Lo que va a resolver el problema de inseguridad es que realmente él se reúna todas las semanas con sus miembros del CORESEC o del COPROSEC, con sus comités de seguridad ciudadana, y coordine las acciones y establezca realmente qué se necesita y en dónde. Eso es gerenciar la seguridad. Eso es lo que Claro. tiene que hacer cualquier alcalde. Y lo otro es que la ley que se apruebe va a estar vigente en más de 1.800 distritos y en las 190 provincias, 190 tantas provincias. Y esa ley no tiene suelo parejo, pues, porque no todos los distritos tienen el mismo dinero, la misma capacidad de recaudación, la misma posibilidad de aplicar, de luchar contra la inseguridad. Es una norma que carece de sentido lógico, de un diagnóstico apropiado, que no se ha pensado en el efecto perverso que puede tener o contrario, que se ha jugado, como dije hace un rato, una narrativa impulsada por el alcalde de Surco y por el alcalde de Magdalena, en donde están queriendo responsabilizar, o en todo caso darle la responsabilidad a los serenos de la lucha contra la inseguridad, y no es su competencia. Eso es de la policía, que está preparada para eso, no de un sereno que está preparado para otra cosa. Y es que eso fue la campaña electoral también. Es que sí, hablar pues, como si fueran candidatos a ministro del Interior, los candidatos. Exacto. Eso lo vimos en todos los candidatos. Toditos los candidatos habían puesto el tema de la inseguridad como el tema prioritario. Y ofrecieron el oro y el moro. Ofrecieron todo, diciendo que eso lo iban a resolver en los primeros 100 días. Y que iban a tener drones, que iban a tener, qué sé yo, eso como dice el Vals, ¿no? Las corvinas nadarán fitas sobre las olas con su limón. Es más o menos lo mismo, eso fue lo que ofrecieron. Ahora, cuando López Aliaga cita a Bukele, por supuesto Bukele es presidente, no es alcalde de San Salvador, hay muchísimos cuestionamientos a Bukele, pero ¿crees que sí ha tenido efectividad a la hora de hacer este tipo de represión contra los delincuentes? Bueno, tiene 80 y pico de aprobación, ¿no? O sea, lo digo porque es un elemento también en el análisis. La aprobación que tiene Bukele es histórica, ¿no? Sí, es histórica, y sin duda veremos sus resultados en el largo plazo, ¿no? Porque en el corto plazo pacificó, que arrasó con los derechos humanos, también los arrasó. Que no le importa, pues no le importa. De acuerdo, o sea, él lo puede hacer porque es en la práctica una suerte de, no sé si es dictador democrático o demócrata dictador, no lo sé, pero la realidad en El Salvador es otra. Él está actuando contra un enemigo, maras. ¿Qué son las maras? Aquí no. Aquí tú tienes una diversidad increíble de economía criminal. Somos informales también ahí. En todo, ¿no? En todo. Tenemos regiones con 95% de formalidad y otras con 60%, un promedio de 78% de formalidad a nivel nacional. Y tienes, narcotráfico, contrabando, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes,
todo diversificado en el país, 7.000 kilómetros de frontera que cuidar, es otra realidad. Entonces, aquí no es que tengas un solo enemigo con el cual tú puedas aplicarle el garrote. Aquí tienes una diversidad gigantesca y tienes no solamente un problema de criminalidad organizada, el problema que tiene ahora los municipios es un problema de criminalidad común, que tiene otra lógica y que está totalmente diversificado. Es como tener, claro, sí, ¿se hizo o no se hizo metástasis de la inseguridad? Posiblemente sí. Sí. Vas a tener que tener otro tipo de quimioterapia, hablando un poco también, pero que supone reuniones periódicas de los alcaldes con los ¿Y no lo principales han tenido otros alcaldes? ¿No han hecho eso antes? ¿Perdón? ¿No han tenido otros alcaldes reuniones periódicas también con el Consejo de Seguridad? Sí, y han mejorado sus índices de seguridad, porque han tenido un control. O sea, cuando uno se establece indicadores y tú estableces indicadores de disminuir, tú tienes que tener un patrón, un parámetro, tienes que tener una lectura. Puede ser, y no es necesariamente el número de denuncias, porque la gente no se acerca a denunciar. No. Menos del 15%. ¿Para qué dices? Claro. Ahora, Ricardo, una consulta, porque también siento que en el caso de los limpiaparabrisas se está renunciando a la posibilidad de implementar un plan de inteligencia, ¿no? Que pueda tal vez ser útil a la larga, ¿no? No parece ser esa una preocupación de varios alcaldes. ¿Qué tan difícil es poder utilizar la inteligencia para combatir la inseguridad ciudadana? ¿Lo ha hecho, recuerdas, algún líder municipal en los últimos tiempos? Porque siempre se dice que eso es lo que falta, pero ya cada vez nos quedan menos ejemplos como para pensar, sí, pues este lo hizo así, ¿no? Utilizó inteligencia y efectivamente logró erradicar tal flagelo. Claro, y de ahí que se vaya al ejemplo ya extremo de Bukele en El Salvador. A ver, aquí hay dos temas que hay que distinguir porque los han confundido. Una cosa es la informalidad y otra cosa es la inseguridad. O sea, total, aquí han mezclado la informalidad de quien te limpia en una esquina el parabrisas con la inseguridad del psicópata que te va a asaltar. Te va a asaltar porque te limpia parabrisas o te va a asaltar porque te va a quitar el teléfono o te va a asaltar porque, en fin, quiere tu cartera, ¿no? Entonces, son dos problemas distintos y tienen soluciones distintas, ¿no? Alberto Andrade solucionó el problema de la informalidad y convirtió a Lima en una ciudad espectacular, el centro de Lima, porque generó alternativas y opciones para esa informalidad que había. Exactamente, alternativas, Lima, eso. ¿no? Había tomado Lima y con esa gran cantidad de informalidad que había tomado Lima había muchísima inseguridad. Él trasladó todo eso detrás de Palacio de Gobierno, recordarán, ahí estaban todos los que estaban, les asignó un número, polvos azules, en su versión original. Y él controló ese problema, porque generó alternativas y opciones para esa informalidad, controlar la informalidad, controlar la inseguridad que traía esa informalidad. Entonces, lo mismo, o sea, no puedes aplicarla. La inseguridad tiene otras formas para poder manejarse, que implican, en principio, control territorial y también suponen inteligencia. Y, por cierto, la inteligencia no es más que información que es procesada para ligar una serie de elementos, de cosas que yo quiero obtener con respecto a esa información. El sereno es un proveedor de información. El que limpia los parques es un proveedor de información. El fiscalizador de un distrito es un proveedor de información. Él sabe qué pasa en cierta esquina, en ciertas zonas, qué se vende, qué se fuma. Eso lo saben los que operan en el municipio. Y el municipio, con sus actores, recopila información en la unidad de seguridad ciudadana. Esa información se trabaja y la trabajas mano a mano con la policía para diseñar un plan de control territorial donde están los problemas. Claro. Pero y el problema es la policía, porque ¿qué inteligencia puede haber ahora en la policía si su comandante general, ex comandante general, justo estaba queriendo hacer un sistema de inteligencia paralelo? Bueno, es que ya entramos, ese también es otro tipo de problema. Tú tienes ya el control político como parte, ahí podemos conversar acerca del día número 1 de Castillo hasta ahora, a los 100 y pico días del gobierno de Dina Boluarte, qué es lo que se ha hecho. Es decir, podemos tener, hemos visto cómo se ha querido capturar la Dirección General de Inteligencia del Ministerio, que ha tenido cerca de 12 directores generales, más o menos, ¿no? Y en fin, hay muchas cosas que están ahí. Pero esta inteligencia de la que hablamos se puede trabajar y procesar a nivel distrital también. No necesitas ir hasta la Digimin, puedes hacerla a nivel distrital. ¿Y qué más puede hacer un alcalde que no sea estas medidas ya populistas para que su población, sus vecinos sientan cierta tranquilidad o protección? Mira, ¿alguno lo ha hecho tal vez o no?
bueno, hay que mirar un poco, tenemos una inseguridad que se está disparando. Ojo, no hemos llegado a los indicadores, a los índices de hace 10 años, que era todavía mayor la inseguridad. Lo que pasa es que aquí se ha incrementado la violencia en la inseguridad, y es lo que genera mucho más temor, la posibilidad de morir en un asalto. Hace 10 años teníamos mucho más robos que ahora, pero era menos violento el robo. Entonces aquí te toca mirar eso y dices, bueno, ¿cómo controlo esa violencia en el robo? Y ahí me llama la atención cómo, por ejemplo, han fundido 15.000 armas y las van a convertir, no sé, en juguetes, en elementos de gimnasio, según dijo el ministro, y según dijo Dina Boluarte o el premier, ya no sé quién lo dijo. Sea como fuera, a mí lo que me interesa, como una persona que se preocupa por la seguridad, es qué tipo de información obtuvieron de esas 15.000 armas. Es decir, cómo llegó esa arma a quien la tuvo, cómo se decomisó, cómo se requisó, cómo entró al país, quién la vendió, cuántas eran de la policía, cuántas del ejército. O sea, esa información que es la... No está, no está. Esa información es inteligencia y no está. O sea, tú no puedes hacer inteligencia sin información. Ricardo, ¿qué papel están jugando los extranjeros, la gente que ha migrado al país en el marco de este incremento de la delincuencia? Te lo pregunto porque también suele ser una respuesta automática, no solamente de parte de la gente que puede tener prejuicios, sino de propias autoridades que también hablan de los venezolanos y tal, como si antes de la llegada de los venezolanos hace, ¿qué? 10 años, probablemente, un poco menos, digo, de la llegada masiva, ¿no? No hubiésemos tenido ninguna de estas manifestaciones delincuenciales. ¿Qué papel te parece que están jugando? ¿Efectivamente han contribuido a empeorar el asunto o no te parece que vaya por ahí el tema? Yo creo que esto tiene que ser mirado de manera sistémica. O sea, el empeoramiento de la seguridad, de la inseguridad, está, yo creo, más centrada en la forma como se ha manejado el tema policial y el tema y la política de gobierno. Ese para mí es el problema principal, porque una seguridad tiene que ser segura sí o sí, y eso es una responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo y del Poder Judicial, de muchos actores peruanos, ¿no? Tiene que ser seguro en una ciudad independientemente de quién sea el asaltante, el criminal o el peligro. Puede ser peruano, puede ser tailandés, da lo mismo. Y el control territorial y la seguridad que tiene que proporcionar un país a sus ciudadanos es independiente de la nacionalidad. Sí, claro, pero ¿a qué atribuyes que estos asaltos hace 10 años había más, pero no morían tantas personas asaltadas? ¿Por qué crees que ahora eso ha cambiado? Porque hay un ingreso masivo de armas, porque hay un contrabando, porque hay un crecimiento de las economías criminales, porque se ha generado una especie de outsourcing, una especie de servicio de sicariato que es útil a cualquier tipo de economía criminal o de criminalidad común. Entonces, porque se ha generado una nueva dinámica en la vida cotidiana, como parte porque la policía ha abandonado el control territorial de las zonas en las donde debe estar presente y ya no lo está, porque tenemos además un espacio virtual que también es parte de una criminalidad que ya no puedes conseguirla en un territorio porque está diseminada en todo el territorio, porque está en las casas, porque te llega a través del teléfono, te llega la estafa o te llega a través del teléfono la amenaza. Entonces, hay una serie de otros criterios que se tienen que controlar, pero con tecnología de la cual carece la policía. Porque y si carece de tecnología, la policía acá en las ciudades, en el caso, por ejemplo, del asesinato del líder Ayánica, Santiago Contoricón, están totalmente desprotegidos los dirigentes que no están en las ciudades. Hace años que eso pasa y lo sabemos, en realidad ahí tenemos otra lógica también, porque no es lo mismo pensar en una seguridad en la ciudad que pensar en una seguridad en unas zonas en estado de emergencia o relacionadas con el estado de emergencia, donde tienes también otro tipo de actores del narcotráfico que ha sido, a mi modo de ver, los responsables de la muerte de este líder Ayánica. Entonces, pero estos son otras lógicas. Entonces, por eso es que el Perú es tan diverso, no solamente en sus virtudes, sino es muy diverso también en las inseguridades. Y por eso un plan Bukele no funcionaría aquí jamás. Y por eso es que siento que los que hablan de esa forma, hablan desde el desconocimiento de cómo se mueve la criminalidad en Perú. Y desde la necesidad de ganarse con algunos puntos, ¿no? Porque lamentablemente, Ricardo, y aparece cerrando nada más, probablemente mucha gente, lo vimos en encuestas de inicios de año, del año pasado, hay mucha gente que cree en la mano dura, ¿no? La mano dura, lamentablemente, es popular en el Perú. Sin duda, y yo también creo en la mano dura, porque la mano dura para mí es la expresión de la aplicación de la ley.
Y eso es Exacto. lo que tiene que darse, la aplicación de la ley dentro del ámbito constitucional. Lo que pasa es que aquí la ley no se aplica, la ley es muy flexible, hay demasiada corrupción. Habría que empezar aplicando la ley a quienes tienen que... A los que aplican la ley, claro. Sí. Policías metidos ahorita en una violación de una chica en Puno. O sea, Sí. esas son cosas que no se debieran pues, pasar por alto, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. ahí hay muchas cosas que hacer. Ahora, regresando al tema inicial, antes de que cerremos, creo yo que esta norma es tremendamente nociva, el tema de las armas menos letales, porque lo que va a hacer es exponer, y digo yo, el ministro, o sea, el Ejecutivo se está escondiendo detrás del serenazgo para no asumir sus responsabilidades. Ese es, a mi modo de ver, el principal problema. Y eso va a terminar siendo un problema serio, mayor. Como dije, ahí sí van a tener que aplicar la López Aliaga, que el desmadre se va a producir como consecuencia de estas solicitudes de normas que no tienen ni pies ni cabeza. Y no va a haber maceta detrás de la cual No, pueda la esconderse. cual no puede esconderse. Señor. Muchas gracias, Ricardo. Muchas Estupendo gracias, Ricardo. análisis Muchas gracias. de Gracias. Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública. Muchas gracias, de verdad. Gracias por Hasta pronto. acompañarnos. Adiós. Gracias.